Entonces, la tipología es la premonición de los asuntos cristianos en el Antiguo Testamento. Exactamente, exactamente. Eso se aplicó a personajes y por ejemplo, a sacramentos. Este cuadro es muy gráfico en ese sentido. O sea, cualquiera reconocería al centro una custodia con la hostia consagrada, ¿sí? Pero fíjate que está cayendo arriba del cielo, maná. Sí. Entonces, como si el maná hubiera prefigurado a la forma consagrada. Y luego mira qué lindo, en esta mesa tenemos los elementos propios de la Pascua judía, que son los panes ácimos y el cordero pascual, y ya los propios de la Pascua cristiana, ¿no? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En fin, y la Iglesia, insisto, o sea, hace un esfuerzo impresionante para decir que unas cosas anunciaron a las otras. Tenemos un altar de sacrificios, los sacrificios de la antigua ley, todos los animalitos que se ofrecían, ¿sí? ¿Te acuerdas? O sea, sí, todo el tiempo había en el templo sacrificios, pero aquí aparece más el Cordero de Dios, que es, no, al principio Cristo, que se ofrece a sí mismo como sacrificio. Entonces ahí está esta comparación constante, e insisto, esto apareció en la plástica, en la música, en el teatro, en fin. ¡Qué maravilla! En fin. Oiga, Bueno, doctora, pues, ¿y estas reproducciones son piezas de las cuales no se pudo concretar el préstamo? ¿Qué pasó? Pero eran importantes para el guión curatorial. Exacto, ver, es que esta obra es deliciosa, deliciosa, y no es que ni siquiera se pudo pedir prestada, porque mide 5 metros, no podía haber entrado al museo. Definitivamente. O sea, pero el sacerdote del templo fue finísimo, nos dejó tomar una buena fotografía, y como verás tenemos un paraíso, ¿no? Muy lindo, mexicanizado, porque por ahí hay guajolotes y magueyes y demás, pero los 7 pecados capitales, ¿no? Que están alrededor del pecado original, pero con representaciones de la antigua ley. Y además es muy interesante porque en algunas sí en la Biblia habla como de que un personaje, digamos, cometía tal falta. Aquí tenemos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que manda hacer una estatua de sí mismo y pide que la adore todo el mundo. Entonces, bueno, pues obviamente es la soberbia personificada, ¿verdad? Pero aquí tenemos al bueno de Sansón, dormido en el regazo de Dalila. ¿Y por qué Sansón representando la pereza, doctora? Pues, bueno, porque no, pobre, en la Biblia nunca dice que sea perezoso, pero necesitábamos alguien dormidito. Por cabecear un sueñecito en las piernas de su novia. En las piernas de la novia. Dalila. Entonces, y además, como verás, tiene inscripciones en náhuatl. Entonces en el siglo XVIII seguían los religiosos hablándoles, esto es de Tlaxcala, a los indígenas en sus propias lenguas. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, pues es... ¿Qué es otro de los asuntos nodales de la exposición? El uso de la imagen como imagen pedagógica, didáctica, ¿no? Claro, claro. Es que recordemos que la gente, bueno, oía solo algunas cosas de la Biblia, porque las misas, por ejemplo, eran en latín. Nadie entendía ni jota. Solo los sermones eran en las lenguas locales, ¿sí? Entonces, para que la gente retenga, necesita imágenes, ¿no? Claro. Entonces, bueno. ¿Y este ejemplar, doctora? Este ejemplar es un librito hermoso impreso en México en el siglo XVIII y es una de las pocas, digamos, partes de la Biblia que se imprimieron en español. Recordemos que la Biblia, en México circulan Biblias en español, en forma abierta hasta el siglo XIX. La primera traducción al español de la Biblia, ¿sí?, es del siglo XVI y hubo persecución a esa Biblia, la famosa Biblia del oso. La Iglesia prefiere que la Biblia esté en latín, la Iglesia católica, y que, a diferencia de los protestantes, no, como Lutero, que lo pasan al alemán y lo que sea. Entonces, la gente no tiene en su casa una Biblia, a diferencia de lo que pasa hoy en día. La lean o no la lean, todos los católicos tienen una Biblia en su casa, por ejemplo. Pero sí tenían acceso a salmos. Sí. Entonces, es, ¿no?, mira, exposición parafrástica del Salterio y de los cánticos del breviario. Entonces, a los salmos sí que tenían acceso. Claro. ¿Sí? A partecitas muy contaditas de la Biblia. Claro. ¿Sí? Supongo que, claro, por la misma naturaleza del Salterio, podía ser una edición de bolsillo, por así decirlo.
La podías llevar contigo a todas partes. Efectivamente. Y aquí se nos abre otro ámbito de la exposición, otro núcleo. Bueno, o el desarrollo del mismo, en la que veo a la Virgen. Sí, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Otra vez volvemos a lo mismo. O sea, a ver, el cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Entonces eso le da enorme fuerza, ¿sí? Entonces va muchas veces a comparar a los personajes ya cristianos con elementos, ¿no?, de la antigua ley. Entonces aquí tenemos a la Virgen, por ejemplo, como Torre de David, ¿sí? Como escalera de Jacob. Aquí tenemos a Jacob en el sueño de la escalera que suben y bajan ángeles. Y aunque no sea evidente, la tenemos con un nombre que es Segunda Eva. A ver, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal con el fruto prohibido, ¿sí? Aquí tenemos un ángel con espada que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Pero si la Iglesia Católica dice eso, los teólogos, insisto, ¿no? Si por una mujer vino el pecado al mundo y se perdió, digamos, como esa vida paradisiaca, ¿no?, por otra se pudo recuperar lo perdido, porque la Virgen permite que venga Dios, Cristo, perdón, al mundo y que salve a los hombres. Entonces, uno de los nombres que se le ha dado a la Virgen es el de Segunda Eva. Entonces, pero insisto, ahí sí hay una clara conciencia de unir Antiguo y Nuevo Testamento para darle fuerza al Nuevo gracias al Antiguo. ¡Qué maravilla! Oye, doctora, hay un poeta francés que a mí me gusta mucho y que dice que una exposición que no invita a la revisita nace muerta. Y yo creo que esta es una exposición que tiene que verse 2, 3 veces y siempre verla sin un ápice de dogmatismo, siempre desde la historia, siempre desde la iconografía, y creo que será interesante ver las reacciones de judíos, cristianos y musulmanes ante las mismas imágenes, ante los textos que conocen, que por supuesto conocen en sus versiones, en la parte idiosincrática, desde luego, pero aquí se encuentran con una visión humanista, sin duda. Sí, pero es que eso es precioso, o sea, cada quien tiene sus propias lecturas. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor dar visitas a personas, ¿no?, de diferentes edades, de diferentes medios, de diferentes religiones, porque siempre el diálogo es distinto. Claro. Entonces, ¿no?, y siempre es enriquecedor, siempre será enriquecedor. Esta es la pieza con la que termina la exposición. Y bueno, desde que la vi me divirtió muchísimo. Es muy divertido. Porque son, por supuesto, es un material didáctico, Sí. que además se vendía a medio real. Sí, ¿verdad? Sí. Se vende esta estampa al precio de medio real. Muy bien. Y que explica pasajes del cantar, de los cantares de Salomón, supongo que también salmos, pero a través de imágenes, con sintagmas visuales. Pues sí, en realidad son dibujitos que toman efectivamente muchos elementos del Antiguo Testamento, no todos, y todos se emplean para alabar a la Virgen, en este caso a la Virgen de Guadalupe. Porque dice, fíjate, descripción de las endechas mudas en elogio de la Santísima Madre Santa María de Guadalupe, dispuestas por don Manuel de Quirós Campo Sagrado, año de 1784. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos del Antiguo Testamento? O sea, en el Cantar de los Cantares se dice, un hombre le habla a su amada, en realidad es poesía amorosa, y le dice que es un saquito de mirra y que es casi palma y casi ciprés y puras cosas hermosas. Sí. Y entonces aquí tenemos ejemplos de la palma, el ciprés, ¿no? Entonces, muchas cosas, insisto, tomadas del Cantar de los Cantares como laurel. Pero luego tenemos otras más específicas, unas oraciones, porque decir escala, pino y lirio y pintar una escalerita, un pino y un lirio es pues bastante fácil. Pero luego se nos vuelve un poquito más complejo el asunto y tenemos, por ejemplo, este pasajito que ocupa el número 33, Reforma de la culpa, que es verdaderamente elaborado. ¿Cómo nos pone el dibujito de re? Una partitura, ¿no?, musical, claro, con la nota re. Forma
una forma consagrada, es decir, Sí. una hostia. Para decir D, pues solo pone la letra D. La, otra vez una partitura musical, ¿no? Con un pentagrama con nota La, y la culpa, Adán y Eva junto al árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, es encontrarle a cada sílaba su equivalente visual y claro, re y la podría ser sí también. Se puede representar como nota musical, ¿no? Claro, ahora, si no tuviéramos los titulitos, no entenderíamos nada, pero bueno, es de verdad O sería un muy juego que divertido, nos tomaría mucho muy tiempo divertido. descifrar. Descifrar, claro. exactamente. Es volver a la condición del pictograma. Y también es eso, o sea, tienes que acabar descifrando cosas, ¿no? Porque no todo es evidente. Si tú me lo permites, me gustaría hablar 2 minutos Sí, o claro, uno de desde esta luego. serie que, a ver, tenemos 6 personajes de la antigua ley que no tienen absolutamente nada en común entre sí, o sea, son de periodos muy diferentes, pero todos llevan objetos en el hombro. Entonces, desde Aarón, que efectivamente llevaba grabados los nombres de las tribus de Israel en 2 piedras sobre los hombros, a Sansón, que le quita las puertas a Gaza, y me fascina Gaza sin puertas, y otros 4 personajes. Pero ¿por qué se pintó esto? Yo, o sea, no tengo la menor duda de que acompañaban a un Cristo cargando la cruz como si lo prefiguraran. Claro. Entonces volvemos a lo mismo, es una lectura que hicieron los teólogos católicos, pero bueno, fue su lectura, no es que en esto esté ni bien ni mal, o sea, cada quien hace sus lecturas, pero a mí me encanta, porque gracias a eso tenemos personajes que de otra manera nunca se hubieran llevado a la plástica. Claro. ¿No? Entonces, como ese Eliasín que lleva una llave llave. descomunal sobre los Claro. hombros. Del mismo modo que lleva una llave o que Sansón lleva una puerta sobre los hombros, la puerta de Gaza, yo te llevo conmigo a todas partes y llevaré esta exposición que visito por 3ª ocasión y ahora tengo el privilegio de hacerlo de tu brazo. Insisto, una exposición que no invita a la revisita, a la relectura, nace muerta. Y esta exposición invita a que la visitemos 2, 3 veces y que en todas las visitas encontremos nuevos misterios a desentrañar, como esa última piececita. Gracias por Al contrario, llevarme, irme del brazo y bueno, nos vamos a comer, ya estamos.